A la verdad, hermanos, nadie está exento de enfermedades, ¿correcto? Sí. Siempre habrá ciertas enfermedades y en el tiempo oportuno en el cual estamos sanos, bueno, procurar hacer las cosas bien para no enfermarse. Entonces, en este decir, son enfermedades del cuerpo, enfermedades orgánicas o enfermedades celulares. Bien, Mateo el capítulo 8, el verso 15. Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Lea usted? Y tocó su mano, y ella se levantó y le sirvió. Gloria a Jesús. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Muy bien. Entonces, aquí hablaremos de un personaje, el cual no lo sabemos, pero podríamos entender algo. Fiebre. ¿Qué es la fiebre? Hay varios tipos de fiebre. Por ejemplo, la gente, me acuerdo en los años atrás, la gente sufrió una fiebre de Olivia Newton-John y John Travolta. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Era una fiebre o no? Y no solamente en aquel país, sino casi en todo el mundo. Esa fiebre de Olivia, y todos eran Olivia, las mujeres, y todos los muchachos eran John Travolta. Es un tipo de fiebre, correcto, porque la fiebre les altera, les hace perder hasta inclusive su misma situación real de la que viven. Entonces, estamos hablando de una fiebre de popularidad de ciertos ídolos, cantantes o bailarines. ¿Es una fiebre o no es una fiebre? Pero es una fiebre un poco masiva, que invade pueblos, invade naciones y sobre todo pues jóvenes. En este caso, por ejemplo, cuando surge un nuevo cantante, últimamente ha habido una fiebre más o menos con una canción. A ver quién se acuerda. Despacito, pero escuchaba. Supuestamente Despacito, que se ha metido hasta en las iglesias, ¿ah? Ojo, en las iglesias lo han metido. Pude observar ahí en un video donde me enviaron, donde se ve los hermanos sentaditos, las jóvenes sentaditos ahí, todo bien santitos ellos ahí en la casa de Dios. Y después sale un varoncito con su violín y comienza, ¡ah! O sea que despertaron. ¿Ah? Sí. Y la cosa parece un poco picante, porque en otro video que también envía, veo también de un varoncito, de un sacerdote, lo mismo, que le ponen la música así y él comienza, toditos comenzaron y comienzan a bailar. O sea, de que hagan lo que hagan es cosa suya, ¿correcto? Nosotros estamos estudiando lo que es fiebre. O sea, diversifiquen ustedes los tipos de fiebre. Como que también recuerdo en aquellos años del 70 para arriba, casi 70, 75, donde los socialistas y comunistas luchaban contra la fiebre de las telenovelas, porque las telenovelas eran un boom, y específicamente luchaban contra, bueno, la telenovela era simplemente María, pero ellos lo decían simplonamente María, donde 3 a 4 de la tarde, nadie en la calle, todos metidos ¿dónde?
en su casa. Ah, ¿no lo sabía usted? ¿No han escuchado eso? ¿No se acuerdan? O sea que soy más antiguo que ustedes. La radionovela también la gente pegaba. Bueno, pues, va por RPP. Pero, o sea, son espacios donde, como se dice, emanan un tipo de fiebre. En este caso, aquí ya vamos a identificar otro tipo de fiebre. La fiebre que no podría ser masivo, pero si hablamos de virus, cuando se encadenan los ciertos virus y se hace, como se dice, como es la palabra, bueno, se extiende o se propaga, también es masivo, ¿correcto? Ustedes recuerdan un tiempo que nadie podía comer ni sandía ni ceviche. Cólera. La fiebre del cólera. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ojo, fiebre. Pero era provocado por un virus. Algunos murieron, ¿correcto? Porque, bueno, este virus se comía, pues claro, me parece que atacaba el cloro, el sodio se lo comía y quedaba muy debilitado el paciente. Bueno, ese es otro tipo de fiebre ocasionado por pandemia. Creo que esa es la palabra. Sí, pandemia. Pandemia. Cantidad. Muy bien. Aquí nuevamente estudiamos la palabra fiebre en este otro caso, de la cual también puede ser ocasionada por la infiltración de alguna bacteria que se mete por cualquier motivo o causa en una persona y de hecho en su multiplicación en su cuerpo le va a ocasionar fiebre. Por ejemplo, hay una bacteria, la salmonela. ¿Han escuchado? Sí. Salmonela, conocido como salmonellosis. Es una bacteria que cuando a veces no limpian bien los alimentos o cuando uno va a comer en la calle y a veces la gente prepara ahí mismo y no son muy higiénicos, no lavan bien los platos, etc. Entonces, ¡plá!, se te infiltra esa bacteria. Pero en esa bacteria entra uno y adentro se parten dos. De esos dos se parten en cuatro. Y ahí piensen. Y así va. Cantidad hasta que invade el área, todo el área donde se ha ubicado. Y al invadir el área, entonces, bueno, adentro del organismo comienza una gran batalla, pues donde los glóbulos blancos comienzan a batallar también, pues, a neutralizar. Pero muchas veces no pueden, ¿por qué? Porque a veces el paciente no está bien alimentado, no está bien nutrido. Y lo otro es que, lamentablemente, pues el microbio, esta bacteria, es más fuerte y se va multiplicando. Piensa tú, que si mataron a uno, ojo, uno, pero de 5 que había, esos 5, ¿en cuánto se han multiplicado? 20. 50. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuánto más o menos? ¿50? ¿25? 50. Porque recuerda que de 1 se multiplica en 2, sale 2. O sea, esto más o menos es para que usted tenga una idea qué es lo que sucede en el cuerpo. ¿Ves? Y bueno, cuando gracias a esas oportunidades uno ha estudiado, entonces ve de qué manera pues las enfermedades surgen. Y cuando el paciente comienza a sentir cierto malestar en su cuerpo, dice, ¿qué será? De repente alguna cosa, va y toma cualquier medicamento. Pero algunas veces ese medicamento más bien le va a fortalecer a esa bacteria en donde más rápido acelera su crecimiento, su reproducción, su multiplicación, hasta que se desencadena la fiebre. El primer síntoma que va, fiebre arriba,
Máximo una fiebre, estaremos hablando de 39. Todavía tiene suerte. Está sobre los 40, hermano. Es una fiebre bien alta que le da y que hasta tienen que desnudar y llevárselo y bañarlo, ponerle ahí cosas heladas, frías para que lo baje. Pero bueno, ya identificamos este otro tipo de fiebre. ¿Correcto, hermanos? Muy bien. En el otro caso, a veces hay hermanos que confunden una elevación de temperatura en la cabeza o un calor, o algo que sí te quema la cabeza, pero no es fiebre. Ahí también hay que tener muchísimo cuidado. Entraremos a una parte de lo que es ya el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual entramos, hermanos, de que hay espíritus. Existen algunos espíritus. A ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, Dios creó los ángeles, ¿correcto? Dios creó los ángeles y todos los ángeles de diferentes formas, de diferente manera. Muy bien. Por decir, había ángeles que eran de fuego y estos ángeles eran, al ser de fuego, operaban dentro del fuego, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. Por decir una idea para que usted pueda entender. Pero como se rebelaron, entonces Dios, al hacer justicia, dice que fueron transformados, trastornados, y le dijo: espanto serás. O sea, por ejemplo, Satanás, de lo que era hermoso a horrible. De lo que ellos eran, por decir, en este caso, eran de fuego para bien, eran un fuego para mal. Este género, esta clase de espíritus, que no están totalmente en la tierra, pero cuando son invocados, son abiertos los portales espirituales por un brujo, hechicero, ocultista, santero, qué sé yo, instrumento del diablo. Abren esos portales, llaman y bajan, y los envían a determinada persona. Y cuando van a determinada persona, entonces, ¿qué le va a ocasionar? Una fiebre terrible. Una fiebre terrible. Pero aquí hay una cosa que es necesario que ustedes lo sepan. Quizás por ahora no lo van a entender, pero más adelante comprenderán si se allegan más a su Señor. ¿Cuál es la variante? La variante es que la persona tiene fiebre alta. Y esa fiebre alta no puede ser controlada. Pero cuando vas al médico, te examina y te ve, te dice: no tienes nada. Pero la fiebre está ahí. Las calenturas, todo el cuerpo que comienza a sufrir las consecuencias de aquella fiebre, lo está sufriendo. La sudoración pálida, la sudoración fría, está ahí y comienza a temblar. Pero eso está ahí. Entonces, en este caso, podría haber sido una fiebre ocasionada por algún espíritu de fiebre, como que también podría haber sido una fiebre ocasionada por algún microorganismo. ¿En quién? En la suegra de Pedro. ¿Ves? Si ustedes, bueno, algunos de ustedes verán, hay personas que tienen enfermedades, porque esta es una enfermedad. Bueno, sufre alteración del hipotálamo y que tanta cosa ahí en el organismo, ya, etcétera, que puede ser alterado, de acuerdo. Pero cuando va al médico, se hace los exámenes, se hacen los chequeos, los resultados son negativos. No tiene nada.
Entonces, cuando los resultados son negativos, ahí se podría pensar en dos aspectos. O es daño maligno, brujería, hechicería, o algún espíritu se le ha posesionado. Porque a veces hay mucha gente que se va a los brujos, al hechicero, son amigos y se hacen sus curas, se hacen sus protecciones, se hacen sus baños, supuestamente para andar bien. Pero no se dan cuenta que por medio de ello arrastran géneros o cantidades de demonios. Y esa es una cosa oculta para ellos que no lo saben. Mucho peor entenderlo es complicado. Pero por esa causa algunas personas naturales son contagiadas, son contaminadas y sufren ciertas consecuencias. Lo cierto está que aquí nuestro Señor Jesús, al entrar a la casa de Pedro, vio a su suegra de Pedro que estaba enferma y tenía fiebre. Una fiebre. Hermanos, si ciertamente la temperatura normal en corporal, ¿cuánto es? 36 grados y medio. 36 grados y medio son 37 grados. ¿Correcto? Temperatura normal. Significa que 38 está entrando. 38 y medio se categoriza fiebre, pero una fiebre moderada. 39, fiebre, donde el paciente está un poco que arde, pero todavía puede ser controlado en el cuerpo. 40 ya el paciente ya no puede. ¿Me dejo entender? Ya el paciente está como va perdiendo su estabilidad psicológica, física, corporal, etc. 40, 41, 40 y medio. Ya, está como dice, está volando. Entonces, en este caso significa que la fiebre que tenía la suegra de Pedro habría sido una fiebre de 38 y medio. ¿Sí? 38 y medio. Gradúen, piensen. El Evangelio te enseña, te educa. ¿Te das cuenta? Porque si fuese 37, 38 y medio, está caminando, ¿sí o no? Aún está haciendo su cosa, porque hay muchas mujercitas que sí son bien valientes. Están con 37, 38 de fiebre y están haciendo ahí la comidita como sea, sudando, pero están ahí. A diferencia del varón que apenas le da la fiebre, se tira. ¿Y a su nombre, hermano? Gloria a Dios. Entonces, aproximadamente a tu criterio, ¿cuánto de fiebre tendría la suegra de Pedro para que pueda estar postrada en cama? 40 por lo menos. Ojo. 40, más de 40. 45. Porque estamos hablando de una mujer adulta. Estamos hablando de una mujer ya con experiencias de la vida. Si fuese una muchacha que apenas le da una fiebre, por decir, de 38, ya se desmaya. Por ella dice, me muero. ¿O no? Gradúe usted. Claro, es la verdad. ¿Ven? Pero estamos hablando de una mujer adulta, una mujer que ya conoce experiencia en la vida y que ha sufrido ciertas enfermedades y que podría también haber atendido otras enfermedades de algunas otras personas. Miren, para eso, una temperatura alta que lo ha llevado a la cama. Ya no puede más, pues. Ya no da más, que te queda tirado en la cama ahí. Y en esos tiempos, la medicina, todavía la medicina no había avanzado. O sea, hablando de la ciencia humana. Muy bien, aproximadamente entonces, la suegra de Pedro tenía una fiebre de
40, vamos a ponerle. 40 grados, bueno, 41.1, 41.2 y así. Para que lo lleven caro, pues, hermano. Porque todo quema. ¿Usted nunca ha tenido la experiencia de una fiebre más o menos hasta 40? ¿Alguien de ustedes? Ojo, 40. 40, graduado. Ya. Si usted ha tenido la experiencia, entonces va a entender mejor todavía cuál era la situación de la suegra de Pedro, porque no nos dice su nombre. Ni tampoco lo podemos poner nombre, ¿o sí? No, porque si yo le pongo nombre, usted luego va a decir a otro, no, pero la suegra de Pedro y se llamaba tal. No, ya estás alterando la doctrina. Ya su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muy bien. Entonces, hemos puesto dos alternativas. ¿Cuál era la primera? Una fiebre ocasionada por algún microorganismo o una fiebre ocasionada por espíritu maligno, espíritu de fiebre. ¿Entienden? Y bueno, lo cierto está entonces que dice que Jesús tocó su mano. Bueno, ¿de quién? De la suegra de Pedro. Se supone que ella estaba echada, bien con las manos extendidas o con las manos sobre su pectoral. Jesús, nuestro Señor, se acerca y toca su mano. La acción, dice, toca su mano y la fiebre se fue. lo dejó. Ojo, la fiebre lo dejó. Cuando le doy gracias al Señor por las experiencias, cuando uno está, por decir, en clínica y el paciente está con fiebre y se le aplica el medicamento antifebril, entonces, así, no se va la fiebre, sino que va bajando, va en decadencia, bajando. ¿Correcto? La precisión de la palabra. La precisión de la palabra dice que y tocó su mano y la fiebre la dejó. Que es muy diferente cuando es un espíritu de fiebre y usted va y al tocarlo, entonces este demonio de hecho va a saber quién eres. En este caso, este espíritu sabía quién era Jesús. Ahora, no solamente porque quizás supiera que era Jesús, sino que también porque Jesús estaba lleno o vestido o revestido de poder, ¿correcto? Un siervo de Dios en la tierra, con una mente limpia, con una actitud y unas expresiones sanas, correctas, y una manera de tratar y de hacer las cosas conforme en la voluntad de su Padre. No de un siervo de Dios o sierva de Dios, todo parlanchín, parlanchina, más mundanal que cristiano. No. Porque cualquiera puede tocar y no va a pasar nada. Porque si fuese un profeta, pero no está revestido del poder del Señor, número uno. Número dos, su testimonio es malo. Por más que lo toque o lo agarre, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Me dejo entender, hermanos? Sí. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Pero Jesús es Jesús. Si nosotros estudiamos y analizamos las acciones, dice que cuando Jesús llegó a los gadarenos, el demonio de Gadareno vino hacia él corriendo y ¡pum! Se postró. ¿Cómo sabía? ¿Ves? Y aún postrado le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Sí o no?
Eso quiere decir pues que lo que para nosotros todavía estamos en el cuerpo, en nuestra carne, las cosas espirituales ya se ven, ya se conocen, se identifican. O bien se juntan, o bien se repelan, o bien se asocian, o bien se disocian. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso la importancia de que todo cristiano debe crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que en su ser pueda estar apto a percibir las cosas espirituales y que aún estando en su cuerpo sepa discernir de lo que hay ahí, sea espiritual o sea natural. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. En este caso, si Jesús toca su mano y la fiebre, ¡pum!, dice la Escritura, y ella se levantó. Observamos, cuando una paciente, sea hombre o mujer, ha tenido una fiebre sobre los 40, de hecho, la fiebre normal no lo va a dejar así de ya, sino que es paulatino su decadencia. Número 1. Número 2, es que el paciente no queda bien. El paciente queda Debilitado. bien. ¿Qué más? Deshidratado. Deshidratado, que es lo importante. Adolorido. Porque ha perdido, ¿correcto? Ha perdido elementos químicos en su cuerpo, agua, etcétera, etcétera. Ha perdido, por la cual queda deshidratado. Y si se va a levantar, no va a poder tener fuerzas para poder estabilizarse. Pero, si nosotros observamos aquí, no es tanto que caigamos, como se diría, en la emoción de que Jesús le toca, se va a la fiebre y la mujer se levanta ahí mismo y comienza a hacer las cosas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Sí o no? Claro, ¿dónde se ha visto eso? Estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde has visto? Pues no lo has visto. Pero yo te digo que sí lo he visto. No esto, pero en otros ambientes. Y no solamente lo he visto, sino que también lo he vivido. Porque sí se dan estas cosas. Porque cuando el espíritu maligno sale de la persona misma toma fuerza y se levanta y comienza a hacer las cosas. ¿Cree o no lo cree? Sí. Sí. Dios, hermanos, en su poder, que no solamente es contra los espíritus de demonios, sino también su poder se manifiesta hacia el organismo o el cuerpo del hombre. Si hubiese sido una fiebre ocasionada por un microorganismo, de todas maneras Dios es poderoso para sanarlo, liberarlo. A ver, examinemos o comparemos enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad más complicada? ¿La fiebre o el ciego? Fiebre. La fiebre. ¿Cuál sería el más complicado? ¿La fiebre o el ciego? Fiebre. A ver, ¿ustedes qué dicen? La Fiebre. Sí. Aunque el ciego va a estar toda la vida así. La ceguera. La fiebre porque lo pueden Pasa, matar ¿no? rápido. Debilita. La enfermedad más complicada es la ceguera. Se puede crear. Porque la fiebre Se va. es la elevación de la temperatura corporal. Pero una ceguera, el cual está afectando a vamos a llamarlo un órgano vital en el ser humano, que son los ojos, es un sentido muy importante, ¿correcto?
Entonces, Jesús sanó a un ciego. Sí. Sí. ¿Ves? El trabajo que tuvo el Señor para sanar a un ciego fue más complicado que para sanar a uno con fiebre. Sí. Sí. Por eso es necesario que usted examine todas estas cosas, porque no sea usted un cristiano o un evangélico loco, pero loco, pues. No por Cristo, sino loco y descarrilado. Claro, porque le dice, ve, mira, mi familia está enferma, todo lo ve demonio, demonio, fuera, todo lo ve demonio. No, ese está descarrilado. ¿Me dejo entender? Sino que tienes que orar y pedir sabiduría, que la enfermedad que tienes, Señor, ¿qué es? Es una enfermedad natural. Para eso se pregunta, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo fue? ¿Hace qué tiempo? ¿Cuáles son sus signos, sus síntomas? Para eso también es importante que tú tengas algo de conocimiento, por lo menos de anatomía o fisiología humana. Es bueno tener algo de conocimiento. ¿Para qué? Para ayudar y sepas orientarte, pues, y no seas un evangélico loco, trastornado y que da vergüenza. Y se pone ahí, grita, y el enfermo está, ay, vaya, qué vergüenza, hermano. ¿Sí? Sino que tienes que saber, porque aquí solamente Jesús nada más, mira, le tocó, porque de salir poder, sí sale poder. Ahora, en este caso, como algunos que a veces van a los hogares, a los hermanos o a las personas y lo ven y comienzan a hacer sus ejercicios, primeramente, Padre Santo, te acuerdo, Señor, Señor, hermanita, lea la Biblia, hermano, usted. O sea, comienza a hacer un sinnúmero de actos como para mostrar o querer demostrar, bueno, algo espectacular de lo que va a hacer con él enfermo. Porque para mí, que todo siervo que está preparado haría tanto argumento, no es lógico. El siervo que está preparado ya sabe, ya del momento que va llegando, va entrando y vio los asuntos, ya está haciendo sus análisis personales para luego saber cómo ubicarse y atender. Por eso, hermanos, el evangelio es malversado en estos tiempos porque hay muchos que no tienen doctrina, están desorientados. Y lógicamente, en vez de hacer quedar bien, avergüenzan. Ahora, nosotros, hermanos, siempre es bueno cuando vas a ver a un enfermo, directamente no te avalanches a que sea sanado y comprometas que Dios lo va a sanar, sino que primero dialoga y haz una oración con entendimiento para ver si el asunto es normal, natural o ocasionada por qué cosa podría uno saber. ¿Sí, hermanos? Sí. Porque si no, fíjate, la verdad es, hay muchos siervos o siervas que por querer hacerse creer tan espirituales y enviados de Dios, han retenido al paciente y los han sometido que haga ayuno. Le recibe una palabra que dice que haga 3 días de ayuno, oye, pues si está grave, y le manda a hacer ayuno. No, que el Señor le dice, y los otros que lo creen. El paciente está mal, está fiebre, está con vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. No, el Señor dice que sí lo va a sanar. 3 días, 4 días, 5 días, pum, se murió. Ahora pues, ¿me dejo entender, hermanos? ¿Cuántos errores se cometen? Porque el hecho de que la persona o el paciente se sane o no, ¿de quién depende? ¿Del predicador? No, de Dios. Eso depende de Dios. Pero el problema está que cuando el predicador o la predicadora asume su autoridad y su potestad, asume el reemplazo del Señor y quiere sanarlo.
No funciona así. Gloria a Jesús. Jesús tocó su mano y la fiebre lo dejó. Y ella se levantó y les servía. Aquí hay un testimonio. María, ¿me escuchas? ¿Te acuerdas de tu testimonio? Etapa, testimonio, nuestra hermana María. Cuando el hermano Juan vino predicando, se enteró que había una señora por allá que estaba mal. Y sí, pues, venimos con otros hermanitos. Y sí, María estaba muy mal, estaba ahí. ¿Me entienden? Oramos al Señor, clamamos al Señor, reprendimos, rompimos, desatamos, echamos fuera y gripe o fiebre y todo lo que hubiera ahí. Y luego pedimos al Señor que le fortalezca, se fortaleció y María se levantó. Y hasta ahora vive. Ahí está María. El resto es asunto de ella con su Señor. Porque si no, ella ya hubiese sido enterrada hace mucho tiempo, pues sus hijitos se quedaban pequeños. ¿Me entendió? Sí. Ahí está. Sin tanto ir al extranjero y cuánta cosa. Ahí está. María, el Señor lo levantó. Esa misma noche, era como a las 10, 11 de la noche. La levantó el Señor, la fortaleció, déjame comidita, alguna cosita por ahí. Y hasta hoy. Entonces, ¿podríamos decir que esto es verdad o es mentira? Es verdad. Porque inclusive yo mismo lo he vivido y palpado y ahí está el ejemplo. Y hasta hoy sus hijos han crecido y Dios le da la oportunidad de ver y jugar con sus nietos. ¿No es eso un gloria a Dios? Pues claro que es un gloria a Dios. ¿Ven? Porque María tenía enemigos que le habían hecho daño, mas Cristo llegó y la levantó. Esa misma noche. Gloria a Dios. Yo no estoy hablando de esa misma noche. En los ranchitos, porque acá todavía eran ranchitos, pues. ¿Sí o no, María? ¿Se acuerdan? Eran ranchitos. ¿Ya ve usted? Esa es la gloria de Dios. Ya su nombre, hermano. Gloria a Jesús. Así que, quiere decir entonces, desde mi punto, que esta fiebre no era una enfermedad natural. ¿Por qué? Porque todo aquel que es siervo del Señor, hombre o mujer o sierva del Señor, de una y otra manera, de vez en cuando, el enemigo intentará molestar, perturbar a alguien de la familia. Ay, entonces por eso yo no soy evangélico. No, no temáis. Porque ese es tan solo en un momento como que vive. En ese momento se va. Y nunca más vuelve. Por eso la importancia de ustedes que aprendan la doctrina. Métaselo en su cabeza y en su corazón. Sean obedientes, sean humildes para que el Señor te pueda usar. ¿Cómo sabes tú que alguien puede haber en la familia? ¿Y vas a estar corriendo, llamándolo al hermano? ¿Por qué no tú ser el instrumento? ¿Lo cree usted? Sí. Pues lógico. Porque Dios respalda. Solo los evangélicos no. A todo aquel que invoca su santo nombre. ¿Ves? Él respalda porque Él es de todos. El orar, el clamar y por su palabra o por misericordia el Señor obrará. Y que se levantó y lo servía, claro pues, se levantó de la enfermedad y ya está. En otro lugar también tuve la experiencia de otra hermana ahí que estaba mal, hermanito, que ya vamos a ver qué tiene pues. Comenzamos a orar, estaba el espíritu metido ahí de mudo y de cuanta cosa. Reprendimos, salió fuera, en el nombre de Jesús. Se levantó la hermanita
se va al mercado y trae y nos prepara un buen ceviche. ¿Y el enfermo? ¿Qué enfermo? Dios hace su gloria. Amén, gloria a Cristo. Dios muestra su gloria, su amor, su poder. ¿Sí, hermanos? Sí. Por eso quiero diferenciar que cuando una persona es dañado, o sea, su enfermedad es por brujería, hechicería, de la noche a la mañana no se sana, porque ese es otro tipo de operación que hay que ir liberando poco a poco el mal que han ocasionado. Pero cuando es puesto por un espíritu maligno, ese sí, en el nombre de Jesús, sale al toque, pues. Al instante sale y se recupera. ¿Sí, hermanos? Sí. Hay aspectos por los cuales también en la familia con todo respeto, hay un tonto, hay un quedado, hay uno que por más que le hables sí lo entiendes. A veces el tío, el primo, el abuelo, a veces el papá. ¿Qué pasó de la noche a la mañana? ¿Por qué? Porque en la calle pululan muchos espíritus. Y a veces cuando llegan a casa a dormir 1, 2, 3 de la mañana, ¿quién sabe con quién te cruzas? Por eso la importancia de buscar a Dios y tener a Cristo en nuestros corazones. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie, hermano, y glorificamos de aquí hasta el próximo domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.